Saludamos en primer lugar al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Margallo, que nos acompaña esta noche. Ministro, buenas noches, un placer, gracias por acompañarnos. Están también con nosotros esta noche Jesús Maraña. Hola. Y Natividad Preciado. Natividad, buenas noches. Bienvenidos. Señor Margallo, vamos a empezar hablando de lo más actual. Usted ha asegurado que si ganan los favorables a la independencia en Cataluña van a vivir una importante frustración. Sin embargo, las encuestas aseguran que es lo que va a ocurrir. Junts pel Sí y la CUP sacarían mayoría absoluta, justa, pero mayoría absoluta. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno si esto ocurre? Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero denunciar es que aquí hay unas trampas evidentes. Las elecciones se han convocado como elecciones autonómicas, para elegir un parlamento autonómico que elija un gobierno autonómico que ejerza las competencias que establece el estatuto. Por un arte de birlibirloque, esto se convierte en unas elecciones plebiscitarias. Ya no es si queremos más o queremos menos más, sino si quieren la independencia o no. Pero no se respetan las reglas plebiscitarias, porque el gobierno del señor Mas y Junts per el Sí lo que ha dicho es que basta un escaño más, aunque no tengan más votos, para declarar la independencia. Exactamente lo contrario de lo que pasa en un plebiscito. Y en tercer lugar, es contrario a lo que dice el propio Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 222, dice que para cambiar el título primero y título segundo, cosas importantes, pero sin duda menos importantes que la independencia, bastan 2/3. Pero, sin embargo, para declarar la independencia, al parecer, basta un escaño. Y eso me recuerda a un libro que Jesús, que es buen economista, recordará, Las leyes de Parkinson, que decía un consejo de administración que se reunía y para discutir si ponían techo al parking tardaron 3 horas y exigieron decisión mayoritaria, pero para decidir si disolvían la empresa o no tardaron 2 minutos y exigían mayoría simple. Y en esas condiciones el explicar esto en la comunidad internacional y en la Unión Europea va a ser complicado. Y el segundo gran problema es que están invitando al pueblo de Cataluña a ir una aventura, a un camino sin salida. La independencia simplemente no es posible. Lo prohíbe la Constitución española y una declaración unilateral de independencia contraria a la Constitución implicaría que Cataluña no sería un Estado en términos de Naciones Unidas, ni en consecuencia podría estar en la Unión Europea. Esa es la clave de la cuestión. Y cuando estaba viendo aquí lo que estaban diciendo los expertos económicos, ninguno estaba diciendo qué es lo que pasaría si Cataluña estuviese fuera de la Comunidad y fuera de la Unión Europea. Estaban razonando como si Cataluña se declarase independiente, pero tuviese el estatus, la calidad de Estado y estuviese en la Unión Europea. Y eso simplemente es que no es así. Están haciendo serias economías con la verdad. Yo, si tengo tiempo, se lo explico cómo es eso y por qué es eso. Hay un político catalán, el señor Oriol Junqueras, que le ha retado públicamente a usted a que diga en qué tratado de la Unión Europea pone que un territorio de la Unión Europea como es Cataluña saldría inmediatamente de declararse independiente cuando ya formaba parte de la Unión Europea. Parece que vamos a vernos. Yo con Oriol Junqueras he concedido en el Parlamento Europeo, estoy encantado de debatir. ¿Y aceptaría usted debatir esa cuestión con el señor Junqueras, por ejemplo, aquí, en un plató de televisión? No, no es que aceptaría, es que he aceptado. ¿Ha aceptado ya? No, he aceptado. Y le he dicho que elija terreno. Esto es como los duelos medievales. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él, es decir, donde él quiera. Pues en caso Cataluña. de justa, aclaro, antes de que se me adelante algún otro compañero de esta casa, que yo nosotros creo que va a ser ponemos en el terreno para la Barcelona. justa. Yo creo que va a ser en Barcelona. Va a ser en Barcelona. Nos desplazamos, no tenemos ningún problema. Depende del señor Oriol Junqueras. Yo en cualquier sitio, me parece que esto es lo más importante que tienen que saber los catalanes antes de votar. Porque si tiene razón él pasa una cosa y si tengo razón yo no solo pasa que se quedan con una deuda colgando que no podrían colocar en los mercados que están cerrados, es que no tendrían acceso al Fondo Monetario Internacional porque no sería un Estado reconocido por Naciones Unidas, ni tendrían acceso a los fondos de liquidez que pone el Banco Central Europeo. Eso quiere decir que los catalanes perderían aproximadamente un 30% de su nivel de vida. Cada catalán y cada catalana vería alterado su poder adquisitivo en un 30%, y eso es un tema muy serio, ¿eh?
Otra cuestión sobre la que le quiero preguntar es su apuesta por una reforma constitucional para, según la idea que usted aportaba, encajar el hecho diferencial catalán. No. Vamos a ver, aquí ha habido una interpretación, probablemente yo no me expresase con claridad, que quiero decir que es exactamente lo que yo quiero. Cuando yo llevo tratando de la Constitución 40 años, fui diputado constituyente, he estado en todos los procesos de reforma constitucional. Por cierto, que siempre he mantenido opiniones personales. La palabra indivisibilidad, que está en el artículo 2, cuando dice patria común indivisible, es una enmienda personal mía, la 751 que presenté en contra de mi grupo y luego fue aprovechada por la ponencia. Pero para hacer una reforma constitucional tienen que concurrir varias circunstancias que ahora no se dan. Tiene que haber un consenso como hubo en el 78. La experiencia de intentar modificar el bloque constitucional sin consenso, que fue el Pacto de Tinel, nos ha traído a donde estábamos. El bloque constitucional tiene, insisto, que alterarse con un consenso tan amplio como hizo posible el 78. En segundo lugar, la reforma de la Constitución, que es perfectamente posible. Lo establece la propia Constitución, pero por el procedimiento establecido en la Constitución. Artículo 168 y siguientes. Es lo que hizo Ibarretxe. Cuando él decía, quiero que se reconozca el derecho a la autodeterminación, el Parlamento vasco hizo una iniciativa que vino al Congreso y fue derrotada. Lo que no se puede hacer es por la puerta de atrás de unas elecciones autonómicas intentar convertir eso en elecciones plebiscitarias para cambiar lo que no se puede cambiar. Y en tercero, tenemos que saber para qué la queremos cambiar. Y hasta ahora la reforma, esta legislatura no ha sido posible, con toda confianza, porque no teníamos interlocutor. Es decir, si necesitamos el consenso y como mínimo el acuerdo del principal partido de la oposición, el Partido Socialista atravesaba unas convulsiones internas que no te garantizaban que cuando abrieses el proceso lo pudieses cerrar con el mismo interlocutor. Ha habido un cambio de leyes. Y lo que es seguro es que si queremos reformar la Constitución tenemos que acotar lo que se va a reformar y lo que no se va a tocar, porque lo otro es abrir una caja de Pandora que no sabe dónde nos lleva. Y esas condiciones no se dan ahora. Yo no sé si se darán más adelante, pero ahora no se dan. Y respecto a hechos diferenciales, lo que yo expliqué tomando prestada una cita de Cambó, de la Concordia de 1927, está escrita, decía hay dos realidades innegables, una realidad catalana y la realidad hispánica de Cataluña. Esto fue el debate que tuvo con Rovira i Virgili. Los que intentan negar la realidad catalana es la política asimilista, la política centralista, la de Primo de Rivera y la de Franco. Los que intentan negar la realidad hispánica de Cataluña nos llevan al separatismo, imposible cuando escribía Cambó, y mucho más imposible ahora porque supondría la salida de la Unión Europea. Luego lo que hay que hacer es conciliar eso. Y eso es lo que hizo la Constitución. ¿Qué es lo que reconoce la Constitución como hechos diferenciales? Nacionalidades y regiones, un procedimiento acelerado para las comunidades autónomas que habían plebiscitado un estatuto, Cataluña, Euskadi y Galicia, hechos jurídicos, derecho foral, y lengua y cultura, y punto, y nada más. Y yo soy valenciano y no estoy dispuesto a aceptar hechos diferenciales distintos para Cataluña que no se reconozcan también a Valencia y a las otras comunidades autónomas. Con respecto a su propuesta de una reforma constitucional, ha habido algunos compañeros que le han contestado dentro de su partido. Por ejemplo, un compañero con cartera. Vamos a escuchar al señor Fernández Díaz, el ministro de Interior, lo que decía con respecto a su propuesta. Lo que él dijo en relación con la reforma constitucional aparentemente no está en la línea de lo que es la postura oficial y la posición oficial del partido. La reforma constitucional no forma parte de nuestro programa electoral, entre otras cosas porque para reformar la Constitución, como sabemos, debe haber un consenso, se debe saber a dónde queremos ir y si se pretende hacer para contestar a los independentistas catalanes, pues no tiene ningún sentido. ¿Falta consenso en el Partido Popular con respecto creo que hemos coincidido en esto. En esta y otras, no en esta cuestión, pero en otras cuestiones. Mire usted, el Partido Popular no es el Partido Comunista de la época de Stalin. Es decir, aquí somos gente que pensamos, que mantenemos opiniones y por definición lo que yo dije en esta y en otras ocasiones es una opinión personal. Las opiniones colegiadas son las del Gobierno y las decisiones ejecutivas son las que dice el presidente del Gobierno.
Y yo siempre he defendido mis posiciones y mis posturas, hasta con algún punto de terquedad, pero una vez que ya se ha llegado a una decisión conjunta, primer tiempo de saludo. Y mucho más si quien dice que esa es la decisión conjunta es el presidente Rajoy, por el que yo tengo la máxima admiración y la máxima lealtad. Luego yo planteé en un momento determinado, esto es de hace 3 años, una reforma constitucional, dije cómo la concebía, los artículos que se había que modificar, y ahora cuando se ha planteado el programa, el presidente Rajoy ha dicho no se dan las condiciones de consenso, que es lo que ha dicho mi compañero, lo que digo yo mismo, por tanto eso no está en el programa, punto pelota. Como se dice en el colegio, Roma locuta causa finita. Habla el presidente Rajoy, el tema está terminado. Si hay que plantear una reforma más adelante, ya lo veremos, e insisto, será siempre con consenso, por el procedimiento establecido y respetando 3 principios básicos: la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y la solidaridad. España es una definición clásica, es una nación de hombres iguales en derechos y obligaciones, y España es un entorno de solidaridad. Esos son los requisitos. Ahora no se dan, no va en el programa, pues no toca hablar de esto. Ahora tenemos que hablar de lo que importa, es qué le pasa a Cataluña fuera. Perdón, yo vuelvo a mi libro. Por cierto, voy a sacar un libro ahora con su grupo, con Planeta, que se llama Todos los cielos conducen a España, en forma de cartas en que está muy explicado lo que es Cataluña, como están explicados otros temas. Pero vuelvo a mi libro. Lo importante ahora es que no hay consenso, por tanto no es un tema a abordar. Vamos a ver, a intentar explicar a los catalanes a dónde les están conduciendo los que quieren llevarles a esta declaración unilateral de independencia. Vamos a ir con las preguntas. Jesús Maraña. Bueno, yo imagino que más que las diferencias que puedan tener usted y Fernández Díaz o Montoro, que también ha sido evidente la diferencia con Montoro, lo ha resaltado él mismo ayer, a los ciudadanos lo que nos interesa es si hay soluciones al asunto de Cataluña. Y la realidad es que desde 2010 se ha triplicado el apoyo al independentismo. Yo le hago una pregunta concreta. El mismo día que Rajoy y Merkel se reunían y que estaba el mensaje de Merkel diciendo que Cataluña quedaría fuera de la UE o tendría que ponerse en lista de espera si se declaraba la independencia, ese mismo día se presenta por el PP la reforma del Tribunal Constitucional urgente y unilateral en el Congreso. ¿A usted le parece que es acertado eso? ¿No es incitar al voto independentista? Vamos a ver, primero, ¿por qué se presenta ahora o por qué aumenta el voto independentista, que es la parte primera en la que usted ha sentado su afirmación? La historia nos dice que los movimientos secesionistas en Cataluña siempre se han planteado cuando ha habido un momento de debilidad en España. 1640 se plantea cuando se hunde el comercio con América y con la rebelión en Portugal. 1711 con la guerra de sucesión, que no guerra de secesión. 1931 la proclamación de la República. 1934 ley de contratos de cultivo, Revolución de Octubre. Y siempre hemos perdido todos, Cataluña y las otras España. Pero, entonces, ahora, ¿por qué se plantea? Porque ha habido una crisis gigantesca que ha obligado a todos, a todas las autoridades a apretarse el cinturón. ¿Qué es lo más fácil cuando estás gobernando? Decir la culpa no la tengo yo, la culpa la tienen estos señores e independientes viviríamos en Alicia, en el País de las Maravillas. O sea, ¿usted cree que la causa de la multiplicación del independentismo es por la crisis económica? Absolutamente, igual que ha habido multiplicación de movimientos populistas no solo en España, en toda Europa, que simplemente cuando las cosas no les van bien y la crisis ha sido una crisis severísima, lo que hacen es decir lo que está no sirve. Y cualquier líder, y más lo ha hecho, es decir, más no se hace responsable de los recortes que ha tenido que hacer. Los recortes son todos de Madrid, ninguna responsabilidad del tripartito o su gobierno, la versión laica de los santos inocentes, y por tanto desvía la atención a otro y no se habla de esas cosas. Ahora nadie le está pidiendo cuenta a más por el 3%, por los recortes en educación, en sanidad. Estamos en aquella frase de Companys, el alma inmortal de nuestro pueblo se levantará como una hostia santa y toda Cataluña... Pero ustedes responsabilizan de todo eso a la otra parte, por decirlo así, pero es que no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno. Es decir, ustedes están gobernando desde el año 2011. Y el independentismo ha seguido creciendo. Este es el problema. Y solo una pregunta concreta. Volvemos al tribunal. Antes de que usted hablara de la reforma constitucional, el ministro de Justicia también dijo el 6 de agosto
que en la próxima legislatura convendría abordar una reforma constitucional. Pero es que inmediatamente el Comité Electoral del PP decidió que en el programa electoral no iba a estar esa reforma, no se iba a plantear, es decir, que ni siquiera se plantea la posibilidad de conseguir consenso. Y sin embargo se apuesta por la reforma del TC, que insisto, es emplear los recursos legales y no la discusión política. Es una decisión electoral, ¿no? No. Ah, no. No. Vamos a ver, ¿por qué se adopta esta decisión? Porque después de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el non nato referéndum del 9 de noviembre, ¿se acuerda usted? Que el Tribunal Constitucional declara nulo y sin efecto jurídico, parece que no tenían los medios suficientes en otras sentencias para hacer que esas sentencias se cumplan. Y lo que caracteriza... Eso sabe que hay muchos juristas que lo discuten, ¿no? Que hay elementos suficientes pero para... si usted me deja exponer mi opinión, claro. Es decir, esto está copiado del artículo 142 y 143 de la Constitución austríaca, que nadie dirá que no es una constitución democrática. Y se hace porque la reacción a las cosas que vayan a hacer, que nadie sabe qué van a hacer, ese es uno de los problemas. Bueno, ellos sí que lo han dicho bien claro. Mas asegura que declarará, si tiene mayoría absoluta de diputados en el Parlamento catalán, de forma unilateral la independencia. Eso no cabe duda que el Tribunal Constitucional lo declara nulo. Ya ha habido varias sentencias que lo dicen y el artículo 1 y 2, que dice que lo que afecta a España lo decidimos todos los españoles y no una parte, y el artículo 2 que habla de la unidad de España, eso no hay duda. El problema es qué hacen después y qué reacciones jurídicas tienes. Es obvio que hay una reacción jurídica, que es el artículo 155, que es la suspensión total o parcial de la autonomía, pero eso es la bomba atómica. Entonces vamos a ver si logramos que haya procedimientos más graduales que se vayan adoptando a medida que ellas vayan haciendo cosas. Y a mí que haya una reforma del Tribunal Constitucional, para decir algo tan claro, que cuando una sentencia se dicta hay que ejecutarla y hay que cumplirla, pues me parece que eso es el Estado de Derecho. La proposición contraria sería que un Estado de Derecho es bueno cuando las sentencias no se cumplen, lo cual me parece absurdo. Solo una cosa más sobre esto. Pero no es electoral, es consecuencia de haber constatado que el Tribunal Constitucional planteaba dudas de si tenía recursos suficientes para implantar. Esto es exacto, esto ya ha pasado. Si esto fue la ley de contrato... Usted el otro día también planteaba que en esa reforma usted plantearía trasladar el IRPF a Cataluña. No, vamos a ver. El señor Montoro ayer dijo que además usted ya planteaba eso desde el año 94 y que a usted lo que le gustaría es ser ministro de Hacienda. ¿Qué responde a esto? Son dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es cierta y la otra no. Bueno, viene a decirle que no es su asunto. Bueno, las dos son falsas, porque la primera vez que lo planteé, para ser exactos, fue en una tesis doctoral que hice en Harvard en 1973. Lo publiqué luego en 1994. Es decir, el problema no es si este impuesto o el otro. El problema, si me dejan un minuto para explicarlo, la diferencia entre el Estado y una familia es que una familia se sienta en la mesa y dice estos son los ingresos que tenemos y estos son los gastos que nos podemos permitir. En una administración pública pasa lo contrario, primero deciden cuáles son los gastos y luego fijan los impuestos para cubrir esos gastos. Cuando una comunidad autónoma ni siquiera tiene que fijar los ingresos, tiene que establecer los ingresos, sino que los ingresos se los pide a otro, es una transferencia, un trasvase de agua, eso llega a que tomes decisiones de gasto sin necesidad de determinar cuáles son tus ingresos. Hay un ejemplo muy claro que yo suelo poner. Yo viví en Bruselas 17 años, donde por cierto también estudié este tema. La basura la recogían 2 días a la semana. Los bruselenses dijeron que aquello era una cochinada y entonces el ayuntamiento dijo, pues muy bien, si ustedes quieren que lo recojamos todos los días hay que multiplicar la tasa de basura por 3. Y entonces ya no les pareció tan razonable. Entonces lo que yo quiero es establecer un sistema de financiación que controle la expansión del gasto público. Que el ciudadano cuando va a votar sepa lo que está pagando por los servicios que recibe y decida con ese dato si los quiere o no lo quiere. Y cierro el tema diciendo, hay servicios esenciales, la educación, la sanidad, servicios sociales, cualquier otro en que nos pongamos de acuerdo, en que tienen que ser universales, gratuitos e idénticos. Lo mismo en Badalona que en Almería o que en Valencia. Y eso cuando empieza tiene que estar pagado por los impuestos del Estado. Y la comunidad autónoma que quiere prestar servicios que no están en esa lista,
o mejorar la calidad, pues tiene que buscarse la vida. Yo a mis hijos les digo, la casa, la comida, los estudios pagados, ahora la fiesta a vosotros. Que usted quiere autopistas iluminadas, ponga un peaje que lo paguen los suyos. Que usted quiere representaciones en el exterior propias, las famosas embajadas, que no tienen razón de ser, en mi opinión, porque tienen las nuestras. Pues eso dígale usted al contribuyente catalán lo que cuesta y entonces él decidirá. Pero vamos, yo lo de ser ministro de Hacienda, mire usted, yo ya a estas alturas, yo ya empiezo a pensar que lo que me toca es vivir un poco. Desde luego, si el presidente Rajoy, y solo el presidente Rajoy, considera que los reservistas tenemos que seguir en filas, serviré. Pero yo llevo cotizando desde los 23 años y desde luego estoy encantado con ser ministro de Exteriores y Cooperación. No hay ministerio más bonito ni honor más grande que representar a España fuera. Un segundo, Natil, antes de dar paso a tus preguntas, vamos a conocer la situación actual de los refugiados, que también, lógicamente, es un asunto que a usted le compete, a su cartera. Pero antes, para zanjar el tema de la cuestión de Cataluña, ¿está completamente descartado una intervención militar en Cataluña? Hombre, por Dios, lo que se ha hecho con el tribunal es intentar alejar el artículo 155, fíjese usted de lo que estamos hablando, lo otro está absolutamente descartado. Es decir, lo que estamos diciendo es, primero vamos a ver qué pasa, porque es que esto no está nada claro, es que el presidente Mas ha logrado, si tengo 30 segundos, es decir, el presidente Mas tenía 62 escaños sobre 135, lee mal otra diada y disuelve para tener 68, la mayoría, se queda en 50. Y pone el balón en la pista de Esquerra Republicana, que son los independentistas de verdad. Y al final se ha cargado la coalición, Convergencia y Unión, que ha sido una coalición que podía negociar con todo el mundo en Barcelona y en Madrid, ha escondido su partido en una lista, Junts pel Sí, que es como el camarote de los hermanos Mas, porque esta es de la extrema derecha, esta es de la extrema izquierda. Y si las encuestas si el resultado es el que dicen las encuestas, Mas no va a ser presidente, porque la CUP no le va a hacer presidente. Y ha logrado, desde el punto de vista de un partido de centro derecha como es como Convergencia, un milagro que no se había producido desde 2000 años. Las tres grandes candidaturas están encabezadas por el Partido Comunista. Y tiene que pedir a una señora que vive en el Paseo de Gracia y que es una burguesa normal, que vote a una lista encabezada por el señor Romeva, al que yo conozco muy bien, y es un señor muy simpático, pero es comunista. Entonces todo esto es muy raro. A mí que los comunistas voten a los comunistas me parece razonable, pero que los convergentes voten a los comunistas no me parece tan razonable. Y que hayan logrado en todas estas juergas que quien esté en el ayuntamiento sea la señora Colau, pues no deja de tener mérito como estrategia política, ¿no? Y ahora pues vamos a ver dónde vamos, porque al día siguiente, ¿qué pasa? Y a estos catalanes que les han dicho que la declaración era estupenda y que las pensiones iban a subir y tal, cuando les expliquen, oiga, que tienen ustedes una deuda importante, que sus exportaciones han perdido competitividad porque están ustedes fuera de la Unión Europea y todo lo que vendan a las otras Españas, a la Unión Europea, tiene que pagar aranceles, que ya no tienen los beneficios de los 130 acuerdos que la Unión tiene fuera, pues todo esto es muy complicado. Bueno, vamos a hablar ahora de refugiados, de los 17.000 refugiados largos que tendrá que acoger España. Andrea. De los refugiados y de la opinión del Gobierno, que ha cambiado bastante en estas semanas. 17.680 refugiados, esa es la cifra total de personas que acogerá España, tal y como le ha pedido la Comisión Europea. El presidente Rajoy, le van a escuchar, destaca ese gesto de solidaridad. Escuchen. Yo no me voy a poner a discutir cifras, comprenderá usted a estas alturas y con la que está cayendo. Es decir, yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo cierto es que sí lo han hecho durante este tiempo. A finales de julio, cuando miles de sirios llevaban meses huyendo de la guerra, Bruselas propuso a España que acogiera a esta cantidad, a 4.288 refugiados. El Gobierno se negó y rebajó la cuota a esta cantidad a 1.300. Entonces el ministro de Interior comparó el reparto de refugiados con las goteras de una casa. Es como si tuviéramos una casa en la que hay muchas goteras y en lugar de taponar esas goteras en el tejado, lo que hacemos es distribuir el agua que cae. El Gobierno cambia el discurso tras esta reunión de Rajoy con Merkel. Es aquí cuando anuncian que están dispuestos a acoger a tantas personas como marque la Unión Europea, pero piden que se tenga en cuenta la tasa de paro. Lo dijo Rajoy, lo dijo también el ministro Margallo. Fíjense, en este periódico alemán, horas después, dijo
le quitaron esos peros, aunque esta semana el ministro lo ha dejado todo, escuchen, en manos de Hacienda, en manos de Montoro. Cualquier compromiso de acogida de refugiados debe ir acompañado de la puesta de los recursos y los medios necesarios para proporcionarles una vida digna. Rajoy ha salido al paso, dice que habrá dinero para todos y varios ministros como Catalá y Fernández Díaz han ido un poco más allá y advierten del riesgo de que se cuelen yihadistas. Estas son sus palabras. Urgente es acoger a los refugiados. Ahora eso ha de hacerse, evidentemente, compatible con la seguridad. Sobre el buenismo oficial se me ha echado encima. La vicepresidenta ha desautorizado ese mensaje y dice que precisamente todos los refugiados huyen de los terroristas y de la guerra. Señor Margallo, hemos visto varias versiones o varias opiniones del Gobierno. ¿A qué se deben estas idas y venidas? ¿Qué ha pasado? Pues se debe a que estamos en el problema más difícil que va a tener que afrontar la comunidad internacional en el siglo XXI, que es un problema todavía de perfiles no definidos y que hasta ahora no ha habido una política integral ni de asilo ni de inmigración. Si usted me permite, aquí se mezclan dos fenómenos distintos y se están mezclando, y cuando se mezclan no hay manera de entender nada. Una cosa son los refugiados que tienen derecho al asilo, que son las personas que huyen de su país para que no les maten, que son objeto de una persecución religiosa, étnica o de cualquier otro tipo. Y otra cosa son los emigrantes que vienen a buscar un mejor futuro económico. Y en términos jurídicos, el asilo es un derecho. El señor que viene aquí porque es perseguido y es refugiado tiene derecho al asilo y eso no se puede negociar. Mientras que la teoría de la inmigración es que hay que distinguir la inmigración legal, que se acoge, y la inmigración ilegal, que se retorna. Y eso en términos jurídicos nos lleva a decir, bueno, son dos problemas distintos, ahora estamos hablando solo de refugiados. Pero cuando llegan aquí, y están llegando, tengan usted en cuenta que ahora en el Mediterráneo central, me parece, en el Mediterráneo oriental el incremento respecto al año pasado ha sido el 800%, y en Hungría el 1500%. Y no sabemos de qué cifra estamos hablando. Porque cuando alguien llega aquí, hay que decir, ¿es refugiado o es emigrante? ¿Cómo distinguimos unos de otros? Y hemos llegado a una conclusión para salir por casa, que es provisional y desde luego bastante torpe, que es decir, hay países seguros y países no seguros. Y por ahora son países no seguros, por tanto sus nacionales serían perseguidos y tendrían derecho a asilo, Siria y Eritrea. Pero ¿por qué no Libia? ¿Por qué no Sudán del Sur? ¿Por qué no Yemen? ¿Por qué no Irak? Entonces estamos hablando de cifras que no conocemos y que en definitiva habría que conocer para saber qué hay que hacer. Y es verdad que yo he dicho y repito, que cuando vienen tanto emigrantes como refugiados tenemos que estar seguros que podemos darles una vida digna. No se pueden quedar y morirse en una calle. Hay que poder darles una casa, hay que atender la sanidad de muchos que vienen enfermos, de muchos niños, hay que darles una educación y al final habrá que darles un trabajo porque la ayuda no puede ser eterna. Por eso yo he dicho, la tasa de paro tiene que contar, porque si no, no vas a poder hacer. Y yo le voy a poner un ejemplo, he vivido varios de este tipo. El Costa Concordia, cuando se hunde el Costa Concordia, yo me encuentro con unos españoles que están en ese barco. Y lo primero que hubo que hacer, aunque a mí no se me había ocurrido, se le ocurrió al cónsul, es buscar las medicinas que estaban tomando y que se habían quedado en el barco, la insulina para los que tenían diabetes. Y hubo que tener inmediatamente una casa donde se pudiesen secar, se pudiesen cambiar. Hubo que tener comida, todo hubo que tener aviones para traerlo. Por eso digo, vamos a recibir, y yo creo en la compensación social, y cuantos más podamos atender mejor, porque esto es un drama. Yo lo he vivido personalmente, yo he estado en Zatari, he estado en los campamentos de Líbano y no se pueden imaginar en qué condiciones llegan. Están huyendo de la muerte y pueden morir porque nosotros no les atendamos o no los acojamos. Por tanto, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cabeza. Y yo he dicho, hagámoslo, pero hagamos una política integral de migración y de asilo. Vamos a lo urgente, que no se nos mueran. Y vamos a lo importante, establecer un marco que nos permita saber qué cuotas, qué países son seguros y no, qué les podemos dar, en definitiva, abordar este problema, porque esto, la verdad es que Europa ha llegado, como en tantas otras ocasiones, muy tarde. Natibel. Sí, llegamos tarde y además no se entiende muy bien por qué los sirios van a tener prioridad
sobre, por ejemplo, los subsaharianos, que no es que se mueran de hambre, se mueren de persecución, no, en la República se mueren de tantas cosas que en la República ¿por qué no se establece una política Centroafricana, sí, claro, de 4 millones de personas, 1 millón están desplazados internos. ¿Por qué la República Centroafricana no califica para el asilo? Porque estamos resolviendo esto a salto de mata. Por eso es una lentitud tan desesperante la de la Unión Europea al tomar las decisiones Siria, que nos desbordan. O sea, ya no se puede esperar ni un minuto más. Absolutamente. ¿No? Pero Siria, para darle las cifras, hemos centrado en Siria. Estamos hablando de 120.000 ahora. ¿No? Eso es una gota de agua. En Siria, de 22 millones de habitantes, hay 11 millones desplazados internos que no tienen acceso a la ayuda humanitaria. Y hay 4 millones de refugiados sirios fuera. Cuando se dice que la Unión Europea no tiene capacidad, es mentira. Las cifras que estamos hablando ahora es el 0,11% de la población europea. Líbano, que tiene una riqueza que es la quinta parte, tiene un 25% de refugiados. Por tanto, lo que hay que hacer es ordenarlo. Y lo más importante, después de lo que he dicho, cuotas, países seguros, armonización de legislación, es terminar con esos conflictos. En Siria llevamos 4 años y podemos tener otros 4 más. Sí. Y Libia tenemos lo que tenemos. Usted que ha dicho usted ahora mismo que tiene un punto de terquedad siempre, y es verdad. Es cierto, le acabo de oír o acabo de leer que acaba de hacer unas declaraciones hablando otra vez de que se pueden colar los yihadistas. No. Tal y como ha dicho el ministro del Interior, yo he se ha arrepentido. No, lo que he dicho es que es evidente... Que no hay manera de cribarlo. No, claro. Cribar es una palabra que a mí no me gusta. Creo que es suya, a pesar de la criba en los centros. Lo que hemos dicho es que hay que poner lo que se llaman hotspot, centros de acogida, para distinguir quién es emigrante y quién es refugiado, quién tiene derecho a asilo y quién no. Y tenemos que intentar por todos los medios que aprovechando estos flujos no se nos cuelen yihadistas, es que se nos cuelan por la emigración, se nos cuelan por todas partes. Es decir, es que el fenómeno terrorista de Daesh, Al-Nusra es otra cosa, pero Daesh es un fenómeno internacional, es lo más anacrónico del mundo, que era un califato del siglo XI, que utiliza las técnicas más modernas del mundo, internet, redes, etcétera. ¿Qué duda cabe de que que están intentando buscar todas las rendijas para entrar? Decir, si aquí viene una luz, ¿quién me dice a mí que no aprovechan para hacerlo? Yo no he dicho en mi vida que la gran mayoría de estas pobres personas sean yihadistas, pero que pueden aprovechar eso para colarse, ¿le cabe a usted alguna duda? ¿Y que tendremos que tener control para que eso no pase? ¿Usted cree que se resuelve el problema declarando la guerra en el territorio en Siria y apoyándose en un dictador como es Al-Assad? ¿Hay que apoyar a este individuo? No, vamos a ver. Es que yo creo que estamos mezclando preguntas. La guerra en Siria se declara porque hay unas pintadas en una ciudad, la policía entra... Le tengo que pedir un poco de brevedad, ¿eh? Vale. Para no contar la guerra siria entera. No entramos en la guerra. Pero en la guerra, cuando se declara la guerra en Siria, la primera reunión que yo tuve con los jerarcas de este mundo en febrero del 2012, dije, bueno, esta guerra no la paramos si no hay una negociación entre las partes. Por definición, se negocia con los enemigos. Es decir, Nixon negoció con China y Reagan con los soviéticos y nadie se le ocurrió decir que eran comunistas. Porque si no, esto va a ser un desastre humanitario como lo fue. Y luego eso se agravó, porque la lucha entre los dos bandos creó un vacío que aprobó Daesh. Entonces, yo digo, ¿cuál es la solución? Habrá que negociar con el otro bando, aunque Bashar al-Assad no pueda formar parte de la solución final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Altos el fuego parciales para llegar a una generalización, para que la ayuda humanitaria llegue a esos 11 millones de personas, perseguir a los terroristas de Daesh para que no se extiendan más y una transición democrática que acabe con unas elecciones. Eso es lo que yo he dicho. Pero para eso hay que hablar con ellos. Hoy está descargando Rusia material militar en... El mayor error de todo esto fue la guerra de Irak, vamos a reconocerlo. El principio de todos los desastres que estamos viviendo fue la guerra de Irak. Vamos a ver, y si reconociésemos eso, que es... No, claro, pues aclarar la situación, a lo mejor no volver a cometer el mismo error. Está mejor Irak que Siria. Irak hay un gobierno que se llama el de Al-Abadi,
que es inclusivo, sunis, chiíes y kurdos, y por eso España está allí, porque hay un gobierno legítimo que lo ha pedido. En Siria no hay gobierno legítimo. Una última cuestión. No está bien, pero está mejor. Una última cuestión. Dentro de lo malo, ¿eh? Con la que queremos cerrar la entrevista con el ministro Margallo, saber, ¿a usted le ha invitado a su boda a su compañero de partido, el señor Maroto? Pues no, porque no tenemos una amistad como para eso. ¿Y sabe usted si viene el presidente de gobierno? Porque ha habido una pequeña tormenta dentro de su partido con ese tema, si irá o no invitado el señor Rajoy a la boda del señor Maroto. Pues es que tampoco lo sé, pero es que no me parece trascendente. Irá si es suficiente amigo y le han invitado, y no irá si no es suficientemente amigo y no le han invitado, pero es una boda absolutamente legal, como otra cualquiera, y yo les deseo felicidad y lo más difícil en un matrimonio, que dure. Es legal por la acción del presidente anterior, el señor Zapatero, que fue quien llevó adelante la ley de matrimonio homosexual en contra de lo que opinaba el señor Rajoy. Por eso le pregunto que puede encontrarse con un dilema moral si acude el presidente de gobierno a la boda. No me parece. Yo conozco bastante a Rajoy y me parece que es bastante abierto, y desde luego la ley reconoce ese matrimonio. Vamos, si tuviésemos tantos problemas con eso, o tanta repugnancia a ese problema, no se lo hubiese hecho vicesecretario. Y yo tengo en mi gabinete gente que tiene esa tendencia. Es decir, es que eso a mí me trae sin cuidado. O sea, ¿Usted iría? Si le hubiera invitado al señor Maroto, pero hombre, no le quepa la menor duda. Iñaki, ¿podría añadir una pregunta? Tiene que ser de contestar de sí o no, ¿eh? Si no, parece que son fenómenos meteorológicos. O sea, cuando están diciendo ustedes ahora que hay que ayudar a los países en origen, a la cooperación, etcétera, ¿cómo se explica que hayan recortado un 70% los fondos para cooperación y desarrollo, que es su departamento? Bueno, se explica porque hemos tenido unas restricciones presupuestarias porque estábamos en procedimiento de déficit excesivo. Pero sí le quiero decir, le voy a presentar el presupuesto del lunes. Nos encontramos con 900 millones de euros que no se habían podido gastar. Hemos pedido dinero a la Comunidad Europea para hacer cooperación delegada. Estamos haciendo cooperación triangular. Nos hemos concentrado de 50 a 23 países. Nos hemos concentrado... Sí, pero los presupuestos, perdóneme, que enviaron al Congreso son más bajos para 2016, todavía un poquito, que 2015. Creo que no, pero en fin, ya como da que el primero que lo siente soy yo. Es decir, no es coherente con lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, por ahora la cooperación la estamos haciendo bastante bien. Es decir, y si quiere usted resultados prácticos, y puesto que lo liga al tema de la inmigración, nosotros, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, Senegal, Mauritania y Marruecos, el año pasado tuvimos solo un incremento de emigración ilegal del 15%, Italia del 277%. Luego algo estaremos haciendo bien en ese tema. Lo tenemos que dejar aquí. No, pero vamos, que a mí, si usted me ayuda, que me den, ya me comprenderá que como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, y para mí la cooperación es la joya de la corona, si tuviese más presupuesto, vamos, sería la mamá de Tarzán. Pues señor Margallo, muchísimas gracias por haber acudido a La Sexta Noche, haber contestado a todas nuestras preguntas.